Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a crear nuestro primer servidor con lo que sería el módulo HTTP de Node.js. Que esto nos los proporciona Node.js predefinido, ya él no los trae, nosotros no tenemos que instalar nada. Y vamos a comenzar utilizando los CommonJS. Cuando ya estemos en el apartado de las APIs, ya vamos a utilizar pues otro tipo de módulo. Entonces me voy a ir a documentos y me voy a crear una carpeta que se va a llamar server HTTP. Entramos a la carpeta y entonces vamos a crearnos un archivo que sea index.js. Ya lo tenemos creado, entonces le decimos que nos abra el Visual Studio Code. Bueno, ya me cargó el Visual Studio, entonces ya entramos a nuestro archivo que acabamos de crear. Listo. ¿Cómo hacemos para nosotros crear nuestro servidor? Lo que tenemos que hacer es que vamos a crear una variable que sea HTTP. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a requerir, require, el módulo de HTTP. Lo vamos a requerir de Node.js. Entonces nos dice, aquí él nos dice que ya ahora mismo se está utilizando es el EMAScript módulo, que lo convirtamos, pero en este caso no, en este caso nosotros lo que queremos es empezar con lo nativo. Ahora vamos a crear una variable, vamos a empezar con el host, que va a ser el localhost. Y vamos a crear una variable que sea nuestro puerto, que va a ser el 3000. Listo, ya tenemos nuestra variable de host, de puerto. Ahora lo podemos hacer de dos formas. Aquí entra un concepto que es llamado las callbacks, que no vamos a profundizar en ello, pero en las siguientes clases, como ya viene asincronía, callbacks, promesas, event loop, sí lo vamos a profundizar. Entonces lo podemos hacer de dos formas. Podemos, el método de HTTP, él recibe un argumento y ese argumento es un callback, una función que se pasa como argumento. Entonces, si nosotros, ahora vamos a crear nuestro servidor. Vamos a ponerle aquí, crear nuestro servidor. Hasta ahora solo hemos importado el módulo. Esta variable contiene todo lo que ese módulo nos ofrece. Entonces, nosotros vamos a crear nuestro servidor que va a ser de HTTP. Le decimos punto y ahora le decimos create server. Si nosotros nos paramos encima, como vemos, nos dice que él necesita un request listener. O sea, él necesita eso que va a estar oyendo, esa petición que él va a estar ahí. Y eso es una función que se le pasa como parámetro. Le podemos colocar aquí el function y pasarle la rec y la res y aquí esta función. O podemos sacar esta función de aquí para que sea más entendible y crearla acá adelante, acá arribita. Entonces le decimos que le vamos a pasar su request listener, que va a ser igual a nuestra función. ¿Y qué vamos a hacer? Como sabemos, está la petición y la respuesta. Entonces, esta es la petición y esta es la respuesta. ¿Y de dónde vamos a utilizar para comunicarnos cuando nos hagan la petición? De el argumento que le estamos pasando por este parámetro que le estamos pasando de la respuesta. Entonces, le vamos a decir que la respuesta le vamos a escribir un código de estado 200 y para ello tenemos que utilizar el método de writeHead y le pasamos el código de estado 200 y luego le mandamos como respuesta mi primer servidor y esta variable que creamos que va a tener la referencia de esta función se la pasamos aquí. Ahora lo que tenemos que decirle es que ya creamos nuestro servidor, pero ahora le tenemos que decir dónde nos va a escuchar nuestro servidor. Entonces le decimos server.listen. Bueno, le podemos pasar solo el puerto o también le podemos indicar el host.
En este caso le vamos a pasar el puerto. Como vemos, podemos pasar el puerto, le podemos pasar el host. Le vamos a pasar ambas, que para eso creamos aquí nuestras dos variables. Entonces, si le decimos, vemos que nos recibe el puerto, el hostname, el backload también se lo podemos pasar, pero es opcional. Y luego le podemos pasar un callback que se va a encargar. Obviamente no va a retornar nada, pero se va a encargar de ello. Entonces le pasamos el puerto, que lo tenemos de primero, y ahora le pasamos el host. Luego una coma y le vamos a pasar la función que se va a encargar de ello. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, aquí le decimos que al console log y le decimos server, el server está corriendo en HTTP y aquí utilizamos el signo de dólar, las llaves para poder acceder a la variable de host, dos puntos y le asignamos el puerto, variable de dólar y el puerto. Aquí ya tendríamos nuestro servidor corriendo. Esto pudo haber estado acá adentro, sin esto, así, así tuvo, pero para que sea más entendible, lo sacamos acá. Entonces, retroalimentación, te importamos el módulo HTTP. Definimos nuestro host, que puede ser opcional, porque en local el host es localhost. Nuestro puerto, la función que nos pide el método createServer, que aquí la tenemos. Y luego que creamos nuestro servidor, le decimos que va a escuchar en el puerto 3000, en el localhost, y este es el que se va a encargar de cuando nuestro servidor esté corriendo. Entonces, si abrimos una terminal, si le digo node y le coloco un punto, él va a tomarme este archivo que está en este directorio raíz. Entonces, como vemos, nos dice server is running en HTTP localhost y se me olvidó colocarle estos dos puntos aquí. ¿Y cómo hago para grabar los cambios? Tengo que cortar y volver a ejecutar node. O index.js. Entonces aquí tenemos el esquema, que es donde va el protocolo, que sería HTTP. En este caso no tenemos subdominio, sino que tenemos el dominio que sería localhost y el puerto. Esta sería pues nuestra URI URL. Ahí ya tendríamos nuestro primer servidor con HTTP. Ahora, podemos agregarle cabeceras para indicar el tipo de archivo que nosotros estamos enviando cuando accedan a nuestro servidor. Que para esto tenemos este método. Aquí lo que estamos diciendo es que en la cabecera él va a mandar un código de estado 200. Y aquí vemos que si yo entro al localhost 3000, tenemos lo que sería mi primer servidor. Y aquí está. Si yo inspecciono ahora y recargo, como vemos me está trayendo un código de estado 200 y localhost 3000. Listo, ya tenemos nuestro primer servidor corriendo. Ahora vamos a seguir pues adentrándonos más en esto. Si yo hago desde la terminal también cur y le digo que vaya al HTTP localhost al puerto 3000, como veo me trae mi primer servidor. Ahí ya tenemos que está funcionando correctamente nuestro servidor. Obviamente, como vemos, si nosotros vamos a mandar un JSON, a nosotros nos toca sobreescribir la cabecera o reescribirle la cabecera. Entonces le tenemos que decir res.set header, le tenemos que decir el tipo, entonces content type, y le tenemos que decir que es application JSON. ¿Y qué le vamos a mandar? Le vamos a mandar el código de estado 200, se lo ponemos aquí, y en el end, pues ya le podemos mandar un JSON. Aquí le mandamos. Listo, ahí lo tendríamos.
Y ahora vamos a ver si se aplicaron los cambios. Si yo recargo el navegador, y aquí vemos que nos dice que esto es un JSON response. Si yo vengo a las herramientas de desarrollo y vengo a Network y recargo al localhost, si vemos en el tipo de content type, aquí nos dice que es una application JSON. Para eso nosotros le estamos dando informaciones. Las cabeceras nos sirven a nosotros para dar metadatos, o sea, información adicional de la información que nosotros estamos enviando cuando el cliente hace pues la solicitud. Para eso nos sirven a nosotros las cabeceras, para dar información adicional de lo que nosotros queremos informar. Ahora, si me preguntan, ¿puedo enviar HTML? Sí, puedo enviar HTML. ¿Qué le tenemos que decir? Que ahora el content type no va a ser application JSON, sino que va a ser test HTML. Y lo que le vamos a enviar va a ser una etiqueta HTML con su body y todo esto. Que quiero es una etiqueta HTML, que dentro del HTML quiero un body. Y lo que le voy a decir ahora es que quiero un H1. Quiero un H1 y le mando un 200. ¿Y qué tengo que hacer? Reiniciar el servidor. Vemos que no nos está dando problema. Si recargo, como vemos nos dice this HTML. Y si vamos ahora al localhost, como vemos nos dice que el content type es test HTML. Ahí nos estamos dando cuenta de que las cabeceras nos están permitiendo darle información al navegador que está recibiendo, para ver si el navegador me dice si te puedo soportar esa respuesta o no te puedo dar esa respuesta. Ahora, si yo envío esto vacío y recargo, miren lo que pasa. Como vemos, no hay un content type explícito. No hay un content type explícito. Para eso, por ello, nosotros debemos implicarle qué tipo hay. Y si ya no envío un HTML, sino que envío una cadena de texto, no nos coloca un content type explícito, sino que él por defecto ya sabe que es un texto. Pero lo recomendable es decirle qué estamos enviando nosotros para que el navegador tenga idea de qué nosotros le estamos enviando. Si me preguntan, ¿podemos enviar archivos desde el servidor al cliente? Sí, sí podemos enviar archivos del servidor al cliente. Voy a crear un archivo. Index.html. Entonces, mi página, una etiqueta main, que dentro tenga un H1 y que diga, y que tenga un párrafo que diga, no sé, un CSS que tengo aquí, una etiqueta style y listo. Ahora, para enviar archivos, ya ahí sí nos toca entrar a utilizar el módulo de los archivos, que esta es la API que nos proporciona Node.js, que le tenemos que decir que requiero el módulo fs y le digo .promise. Más adelante les voy a explicar todo esto. Ahora solo quiero que veamos cómo se envía un archivo desde el servidor. Entonces aquí ya borraría esto y lo tengo que decir es fs y el método de leer archivo le paso el dirname más cuál es el archivo, que aquí tendríamos mi ruta
dónde está establecido y el nombre del archivo que él va a enviar. Esto también lo podemos hacer con el process.cwd, que también imprime el directorio de trabajo actual, pero eso lo vamos a estar explicando en la próxima clase. Entonces, ya una vez tengamos esto, como es una promesa, le tenemos que concatenar. Con esto no se me enreden, que ustedes ahora solo concéntrense en que se va a enviar el archivo. Entonces, el contents, cuando tenga el content, le tengo que establecer la cabecera y le tengo que decir ahora que el content type es test HTML, porque voy a enviar un archivo HTML. Entonces le tengo que decir que le estoy mandando un código 200 y por último le tengo que mandar el content, y con eso utilizo el punto end y le mando el content. Listo, ahí ya tendría mi método, y en caso de error pues hago un catch y le digo que me mande un error 500 y voy a mandar el error para verlo en consola. Bueno, no en consola, sino en el navegador. Y me salgo. Ya aquí pues vamos a iniciar nuestra aplicación para ver si está funcionando bien. Aquí, ya esto lo quito. Y no me ha dado error. Si recargamos, vamos a ver. Hemos mandado un archivo desde el servidor. Y si vamos a localhost, tenemos esta y vemos que tenemos el content type, que es test HTML, el código estado 200, y aquí lo tenemos que se envió desde el servidor. Aquí estamos enviando nuestra index HTML que tenemos aquí, lo estamos enviando desde el servidor al cliente. Y si yo hago ahora un curl del localhost, me trae todo lo que contiene ese HTML. Y aquí vemos el hello. Y eso es una forma de trabajar con HTTP en Node.js. También nos dimos cuenta que se están utilizando los códigos de estado, que no he explicado, pero eso lo voy a comenzar a explicar más que todo cuando ya estemos en el apartado de APIs, que nos van a servir para comunicarnos. Con los códigos de estado, nosotros nos comunicamos. Si todo salió bien, se manda un código de estado 200. Si hubo un error en el servidor o algo así, se manda un código de error 500. Si, digamos, entre comillas, la culpa fue de quien hizo la solicitud, son los errores 400. Esos son los errores que, digamos, el cliente fue quien hizo las cosas mal. En el 500 fue que el servidor tuvo algún tipo de problema. Y más adelante vamos a explicar lo del tipo de error 100, los 200, los 300 y los 400.